las obligaciones, ¿sí? Y son las obligaciones con cláusula de pago a mejor fortuna y el beneficio de competencia, ¿sí? Empezamos por la primera de ellas, que son las obligaciones de pago a mejor fortuna. Son aquellas obligaciones en las cuales las partes introdujeron una cláusula donde establecen que el deudor va a pagar cuando mejore de fortuna o cuando pueda, ¿sí? Se sobreentiende que al momento de constitución de estas obligaciones existe un deudor que no se encuentra en condiciones de poder afrontar el pago o cumplimiento de esa obligación y que el acreedor le otorga o le concede esta especie de beneficio, ¿sí? O esta prerrogativa para poder pagar su obligación en el momento en que mejore de fortuna. Toda la doctrina nos habla de que estas obligaciones son una obligación con una modalidad, ¿sí? Son obligaciones modales por oposición a las obligaciones puras y simples, ¿sí? Ya sabemos que dentro de los actos jurídicos modales se puede introducir una condición, un plazo o un cargo. En este caso entonces la obligación, ¿sí? Con esta cláusula de pago a mejor fortuna se discute, bueno, qué tipo de modalidad es. Por lo pronto descartamos el tema del cargo, ¿sí? Y en un principio se discutió en doctrina si esta obligación con cláusula de pago a mejor fortuna se trataba de una condición o de un plazo. Para poder discutir esta cuestión, primero tenemos que aclarar los conceptos, ¿sí? O recordarlos porque los estudiamos en parte general, ¿sí? La condición es un hecho futuro e incierto, es decir, puede suceder o no, y bajo la condición se subordina siempre la eficacia de un acto. El plazo, por el contrario, ¿sí? Es un hecho que es futuro, pero que es cierto, que fatalmente sucederá, y subordina solamente la exigibilidad, ¿sí? No la plena eficacia. Entonces, bueno, acá en estas obligaciones en donde se introduce esta cuestión de que el deudor va a pagar cuando mejore de fortuna o cuando pueda o cuando su situación patrimonial mejore y le permita afrontar el pago de la obligación, a primera vista nos parece que esto se trata de una condición, ¿no es cierto? Bueno, el deudor va a pagar si mejora de fortuna. Además es cierto que el hecho de que el deudor mejore o no de fortuna es un hecho futuro e incierto, puede suceder o no, no es seguro que suceda. Ahora bien, la mayor parte de la doctrina, luego de analizar bien esta situación y el contexto en el cual se puede llegar a conceder este beneficio por parte de un acreedor a su deudor, concluye en que no se trata de una condición, sino que se trata de un plazo, ¿sí? Acá la voluntad del acreedor y la modalidad que introduce en esta obligación no pretende o no hace hincapié en restringir los plenos efectos de esa obligación. Esa es una obligación que existe y que tiene efectos. Lo que difiere el acreedor es la exigibilidad, es decir, el acreedor no dice, me vas a pagar si es que mejoras de fortuna, ¿sí? Esa obligación existe, ¿sí? Ese débito está en el patrimonio del deudor y ese crédito está en el patrimonio del acreedor. Lo que está haciendo aquí ese acreedor es está diciendo, postergo el plazo, postergo el vencimiento de esta obligación para cuando mejores de fortuna, ¿sí? Por eso se considera que es un plazo y no una condición, porque la obligación nace y tiene efectos y mediante esta cláusula solo se posterga su exigibilidad. Por eso hace un plazo en los términos de nuestros artículos 343, 350 actuales del Código Civil y Comercial. En otras palabras, y para tratar de darle bien forma a esto de por qué es un plazo y no una condición, el acreedor no le está diciendo a su deudor, me debes si mejoras de fortuna. Le está diciendo a su deudor, me pagás cuando mejores de fortuna. Entonces le está otorgando un plazo, ¿sí? Se entiende que no fue la intención acá de este acreedor, como dijimos antes, subordinar todos los efectos de la obligación a la mejora de fortuna, ¿sí? Sino simplemente la exigibilidad. Bueno, me vas a pagar cuando vos mejores de fortuna. Me debés, mejores o no de fortuna, me debes ahora en tu situación patrimonial actual, pero me vas a pagar cuando esa situación patrimonial cambie y te permita afrontar ese pago. De todas maneras, no podemos dejar de mencionar que existe un argumento atendible para considerar que es una condición, que es que el hecho de que el deudor mejore de fortuna puede o no suceder. Pero ya vamos a ver también que hay otro elemento más que abona a la teoría del plazo, que es que
justamente esta condición o esta cláusula se extingue con la muerte del deudor, es decir, no se transmite a sus sucesores. En el momento que el deudor muere, ¿sí?, esta obligación se transforma en una obligación pura y simple. Entonces esto también nos lleva más a la existencia de un plazo porque obviamente la muerte va a suceder. Entonces, establecido con la mayoría de la doctrina y adelanto con nuestro actual Código Civil y Comercial argentino, que esto es un plazo, bueno, vamos a ver qué tipo de plazo es, porque sabemos que hay diferentes tipos de plazo, ¿sí? Alguna doctrina sostiene que se trata de un plazo incierto, ¿sí? ¿Cuándo un plazo es incierto? Bueno, si hablamos de plazo, obviamente hablamos de un hecho futuro que fatalmente sucederá, es decir, que se tiene que producir, pero es incierto porque no sabemos cuándo va a suceder, ¿sí? Los ejemplos de libro típicos de un plazo incierto son: te pagaré cuando llueva en Buenos Aires, te pagaré a la muerte de tal persona, ¿sí? Son hechos que necesariamente van a suceder, lo que no sabemos es cuándo. Otra parte de la doctrina nos dice, bueno, no, esto no es un plazo incierto, sino que es un plazo indeterminado. Es evidente que las partes quisieron supeditar la exigibilidad de esta obligación, es decir, darle un tiempo a ese deudor para que pueda cumplir, ¿sí?, pero no determinaron justamente, ni dieron pautas concretas para determinar ni expresa ni tácitamente cuál era ese plazo, cuán largo era, por cuánto tiempo era, ¿sí? Entonces, no es un plazo incierto porque, digamos, puede suceder o no, pero sí es un plazo indeterminado. Los plazos indeterminados lo que requieren es que las partes vayan ante un juez para que lo pueda determinar. Es decir, requieren necesariamente la intervención de un juez para que nos diga, bueno, este plazo es y lo determine justamente, ¿sí? Requieren esa intervención. Dentro de la primera, digamos, tendencia tenemos a Yambías, que lo considera un plazo incierto, ¿sí? Lo consideran un plazo indeterminado Alterini, Almear y López Cabana. Y Cazó y Trigo Represas lo que hacen es un poco conjugar estas dos cuestiones. Dicen, sí, es verdad que se trata de un plazo incierto, ¿sí?, que no sabemos cuándo va a suceder, pero eventualmente ante la muerte del deudor va a suceder, pero además va a requerir la determinación del juez, ¿sí? Una vez que suceda ese hecho, vamos a requerir que un juez intervenga para poder especificar o poner en palabras, digamos, ese plazo, poner en concreto cuál es ese plazo, ¿sí? Las partes sometieron su obligación a un plazo, pero necesitamos de un tercero, la intervención de un tercero que es el juez, para que determine cuál es ese plazo. Nuestro actual Código Civil y Comercial lo que hizo es tomar la postura de que la obligación con cláusula de pago a mejor fortuna se trata de una obligación que contiene un plazo y que contiene un plazo indeterminado. Ese es el sentido de nuestro actual artículo 889, que dice que las partes pueden acordar que el deudor pague cuando pueda o mejore de fortuna. En este supuesto se aplican las reglas de las obligaciones a plazo indeterminado. Así que nuestro actual Código Civil y Comercial tomó partido por esta postura de que se trata de un plazo y que simplemente está indeterminado, con lo cual requiere que las partes concurran ante un juez para que pueda determinar este plazo. Bien, ¿cuál es la dinámica actual o cómo va a funcionar esto? La establece también nuestro código, ¿sí? Va a haber un acreedor que va a ser el que va a tener que concurrir al juez a pedir que determine ese plazo, porque en definitiva es la persona, la parte de la obligación interesada o el sujeto de la obligación interesado en que se determine ese plazo, ¿sí? Ese acreedor va a recurrir a un juez para que determine el plazo. Obviamente lo va a hacer si considera, ¿sí?, que está en condiciones de obtener una decisión favorable, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en principio el acreedor no es quien tiene que probar que el deudor mejoró de fortuna. El acreedor se presenta ante el juez y pide, ¿sí?, que se determine el plazo. Cuando el deudor se presenta para defenderse, corresponde al deudor probar que no mejoró de fortuna, ¿sí?, o que no mejoró, que sigue igual, o directamente que empeoró, es decir, que no tiene una situación patrimonial que pueda hacerlo afrontar esa obligación, que no mejoró su patrimonio, ¿sí? Esto antes se discutía, digamos, se decía, bueno, a ver, ¿quién tiene que probar acá? Había alguna doctrina que decía, si el acreedor va a ir a pedir que se fije el plazo, quien pide debe probar, quien alega debe probar, entonces el acreedor tiene que probar que mejoró de fortuna. Bueno, nuestro código toma la postura que también era mayoritaria en la doctrina, ¿sí?, que dice, no, el acreedor pide, ¿sí? En el momento que pide,
va a ser razonable y se va a dar por entendido que considera que ese deudor mejoró de fortuna. Si no, no va a pedir algo que sabe que no va a suceder, ¿sí? El interés es la medida de los actos y nadie se va a someter a un proceso o va a peticionar algo que sabe que no tiene cabida, ¿sí? Entonces, el acreedor se presenta y le pide al juez determine este plazo. Y el deudor, ¿sí?, cuando se defiende, tiene que demostrar justamente que no mejoró de fortuna, ¿sí? Bueno, este proceso judicial, digamos, puede tener dos salidas, ¿sí? Que el juez considere que efectivamente ese deudor no mejoró de fortuna, entonces rechaza y no fija el plazo, ¿sí? En este caso, esa resolución del juez no causa estado. Esto quiere decir que el acreedor en cualquier otro momento, ¿sí?, cuando vuelva a considerar que ese deudor mejoró de fortuna o tome conocimiento de que ese deudor mejoró de fortuna, lo puede volver a pedir, ¿sí? No hace cosa juzgada en el sentido que entendemos la cosa juzgada en todos los demás procesos, ¿sí?, porque no causa estado. O puede suceder que ese juez vea que efectivamente el deudor está en condiciones de poder afrontar esa obligación, ese pago, ¿sí?, y fije un plazo. También en nuestro actual Código Civil y Comercial le da la posibilidad a ese juez de otorgar cuotas, ¿sí?, de fijar cuotas para que se pueda cumplir esa obligación, es decir, de darle a favor de ese deudor la posibilidad de cumplir por partes, ¿sí? Acá también tenemos un tema con el principio de integridad del pago, una excepción al principio de integridad del pago. Y las obligaciones con cláusula de pago a mejor fortuna también se estudian con el tema de la temporalidad del pago, es decir, de cuándo hay que pagar. Bien, en cuanto a lo procesal, esta petición al juez para que determine el plazo se va a realizar mediante un procedimiento sumario en Provincia de Buenos Aires, ¿sí?, de acuerdo al artículo 320 del Código Procesal Civil y Comercial, obviamente del Fuero Civil y Comercial en el caso de obligaciones. Y en el ámbito nacional sabemos que el procedimiento o el proceso sumario fue derogado, así que irá por proceso ordinario, ¿sí?, como tipo de proceso para poder llegar a la determinación de este plazo, ¿sí? El tipo de proceso tiene que ver con la amplitud probatoria y la amplitud de conocimiento que tiene el juez sobre esa cuestión. Ahora bien, si esa acción tiene éxito, efectivamente el juez va a fijar un plazo. Ese plazo va a depender de las circunstancias de la obligación, ¿sí? Tiene que ser un plazo razonable, de acuerdo a la sana crítica, que posibilite el cumplimiento, etc. Y esta fijación del plazo no es poca cosa, porque en estas situaciones también va a ir de la mano de dos instituciones muy importantes que estudiamos acá, que son la prescripción y la mora, ¿sí? Sabemos que si no hay acción, no hay prescripción, y si no hay incumplimiento relativo, no hay mora. Cuando el juez no fije este plazo, ¿sí?, ahí va a ser el momento en el que empiece a correr la prescripción, porque sin acción no hay prescripción, y antes de que se fije el plazo no había exigibilidad, entonces no había acción para el incumplimiento. Por lo tanto, la prescripción la vamos a tener que empezar a contar desde el momento en el que el juez consideró que ese deudor estaba en condiciones de afrontar la obligación y fijó un plazo, ¿sí? De ahí en adelante. Lo mismo que la mora, cumplido el plazo, ¿sí?, se da ahí el incumplimiento y recién ahí empieza la mora. Con lo cual, y a contrario sensu, este tipo de obligaciones, ¿sí?, si bien nacen y tienen algunos efectos, al diferir su exigibilidad, ¿sí?, también van a diferir en adelante el comienzo del cómputo de la prescripción, y obviamente durante todo el tiempo que no tengan el plazo fijado o determinado, no va a existir la posibilidad de la mora del deudor, ¿sí?, justamente porque no hay exigibilidad. Como no hay exigibilidad, no hay acción. Como no hay acción, no empezó a correr la prescripción. Y como no hay exigibilidad, no hay incumplimiento, por lo tanto, no hay mora, ¿sí? Al contrario, cuando sucede la fijación de ese plazo, es a partir de ahí donde tenemos que empezar a contar todas estas cuestiones para analizar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la obligación, porque la obligación con cláusula de pago a mejor fortuna puede nacer en un determinado tiempo y por mucho tiempo en adelante ese deudor no mejorar de fortuna o ese acreedor no pedir, ¿sí?, la determinación de ese plazo. Entonces van a ir de la mano estas cuestiones. Bien, y por último, respecto de la obligación con cláusula de pago mejor fortuna, tenemos que decir que nuestro actual artículo 891 hace, como adelantamos, que esta sea una institución que se extinga con la muerte del deudor, es decir, es un beneficio que el acreedor otorga a ese deudor y se extingue con su muerte, lo que quiere decir que la deuda pasa a sus sucesores como pura y simple,
¿sí? Y esto sería también una de las teorías, como adelantamos antes, uno de los fundamentos, perdón, que sustentan el hecho de que sea un plazo, como hablamos antes. Si es algo que fatalmente sucederá, el hecho de la muerte del deudor hace que la exigibilidad de esa obligación se vuelva pura y simple y sea exigible a partir del momento de la muerte, con lo cual también se parece a un plazo. La otra institución que dijimos que íbamos a conversar hoy es el beneficio de competencia, que es un beneficio que la ley otorga a determinados deudores en determinadas situaciones, ¿sí? El nombre puede llevar un poco a confusión, pero es una institución que en general se estudia junto con el pago mejor fortuna porque está relacionada, pero en este caso no es un beneficio que el acreedor da a su deudor, es decir, convencionalmente, no es una obligación de tipo modal en el cual la voluntad de las partes hace que se introduzcan estas modalidades, sino que es un beneficio directamente legal, ¿sí? Este beneficio legal es además excepcional, ¿sí? Y se prevé solamente para los supuestos que están enumerados en la ley, ¿sí? Este beneficio constituye en que el deudor pague lo que buenamente pueda hasta tanto mejore de fortuna, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que puede llegar a constituir una excepción al principio de integridad en el pago. Dijimos que el pago, para ser válido, tiene que ser íntegro y que el acreedor no está obligado a aceptar pagos parciales. Bueno, en este caso el beneficio de competencia, que es un beneficio legal y excepcional, ¿sí? Se puede dar esta cuestión de que determinado deudor pague una parte porque es lo que buenamente puede afrontar hasta tanto mejore de fortuna. ¿Quiénes tienen este beneficio? Los ascendientes, descendientes y colaterales hasta segundo grado del acreedor, ¿sí? Su cónyuge o conviviente y el donatario con respecto de la obligación de cumplir la donación que prometió. Este beneficio, que implica pagar lo que buenamente puedan determinadas personas respecto de este acreedor, ¿sí? Se funda en razones de humanidad, son cuestiones de familia también, que tienen que ver con que justamente las personas que se ven beneficiadas son ascendientes, descendientes, cónyuge, conviviente o un donatario, ¿sí? Por eso tiene que ver con estos motivos de humanidad. Y si bien alguna doctrina nos dice, bueno, hoy en día este tema del beneficio de competencia puede llegar a estar un poco desdibujado porque sabemos que hay bienes que no integran la garantía patrimonial del acreedor y que por lo tanto son inembargables, y esto se da en todos los casos. Es decir, nunca un acreedor va a poder ejecutar a alguien al límite de llevarlo a tener una vida indigna, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que está en nuestra ley, ¿sí? Y sus efectos son que, bueno, justamente la persona que está beneficiada con esto tiene que invocarlo, ¿sí? Porque es un beneficio que tiene y es personal también, no se transmite a los herederos, al igual que la cláusula de pago mejor fortuna. Entre paréntesis, pareciera que ahora con la redacción del código que lo especifica, es un beneficio legal que no requiere invocación de parte, que podría ser otorgado de oficio, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que estas personas que tienen este beneficio van a poder pagar lo que buenamente puedan, es decir, una parte de esa obligación, y el resto no es que queda extinguido, ¿sí? Sino que queda supeditado a que mejoren de fortuna, y se trata justamente como una obligación con cláusula de pago a mejor fortuna, y ahí nos vamos a todo el régimen que explicamos anteriormente.